Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Rasputín, el místico ruso que ejerció una gran influencia sobre los zares de su país y al que sus enemigos tuvieron que rematar de 4 formas distintas para acabar con su vida? Grigori Rasputín nació en 1869 en la parte occidental de Siberia, concretamente en una pequeña aldea llamada Pokrovskoy, un lugar muy gélido donde la temperatura media anual es de tan solo 1 grado centígrado sobre cero. Aunque fue el quinto de 9 hermanos, solo él y su hermana Feodosia sobrevivieron a la infancia. Rasputín, hijo de campesinos de religión ortodoxa, se crió allí y su vida era muy similar a la de casi todos sus vecinos. Nunca fue a la escuela, por lo que era analfabeto, le gustaba beber y le gustaban las fiestas. Los datos históricos realmente comprobados acerca de su juventud son muy escasos. Algunos historiadores afirman que estuvo involucrado en delitos graves como el robo de caballos, pero eso no se sabe con certeza. Sí se sabe, en cambio, que cometió pequeños robos y tuvo algunos problemas con la autoridad. En 1887, recién cumplidos los 18 años, se casó con otra campesina, Praskovia Dubrovina, 3 años mayor que él y con quien tuvo 3 hijos, Dimitri, María y Bárbara. Hasta aquí, una vida completamente normal y corriente, pero en 1897, cuando tenía 28 años, decidió dejar a su familia para peregrinar al monasterio de San Nicolás de Verkhovny. ¿Por qué se fue? Algunas fuentes dicen que lo hizo para escapar de la justicia tras haber cometido un robo. Otras que sufrió un arrebato religioso porque se le apareció la Virgen María. Y otros que en realidad un estudiante de teología lo convenció. Sea por la razón que fuese, Rasputín pasó varios meses en aquel monasterio, donde conoció al padre Makari, un asceta que, según afirmaría años más tarde el propio Rasputín, le hizo descubrir a Dios. Durante su estancia en el monasterio de Verkhovny, aprendió a escribir y leer un poco, pero nunca se le dio bien. Cuando regresó a su aldea, era un hombre completamente distinto. Se hizo vegetariano, abandonó el alcohol, rezaba con gran fervor y comenzó a realizar peregrinaciones que duraban meses o incluso años, recorriendo el país para visitar lugares sagrados. Los historiadores coinciden en que Rasputín, pese a sus carencias educativas y su aspecto desaliñado, poseía un gran carisma, una personalidad magnética que atraía a quienes se le acercaban. Cada vez que regresaba a su aldea tras una peregrinación, su aura de misticismo crecía y no tardó en tener sus propios acólitos, en su mayoría miembros de su familia y campesinos de los alrededores, que rezaban con él los domingos en una capilla improvisada que se construyeron y donde celebraban rituales secretos. El sacerdote local y otros aldeanos veían con malos ojos a aquella congregación, ya que cantaban canciones extrañas y se rumoreaba que Rasputín hacía que sus seguidoras lo lavaran ceremonialmente antes de cada reunión. Algunos expertos creen que Rasputín se unió a los Klisti, una secta que creía que para alcanzar la fe verdadera hacía falta el dolor y cuyos rituales incluían autoflagelación y orgías sexuales, pero otros historiadores, como Joseph Fuhrman, creen que esos rumores eran infundados. A principios del siglo XX, su fama como hombre santo capaz de resolver las crisis espirituales de la gente comenzó a propagarse por Siberia. Aunque había rumores de que mantenía relaciones sexuales con alguna de sus seguidoras, consiguió que las autoridades religiosas locales le dieran una carta de recomendación para el obispo Sergei, rector del seminario teológico del monasterio Alexander Nevsky, situado en San Petersburgo, la capital del Imperio ruso. Rasputín viajó allí en 1903 y logró impresionar al archimandrita Feofán, que estaba muy bien conectado con la alta sociedad y llegó a ser confesor del zar Nicolás II y de su esposa Alejandra. Su amistad con Feofán le abrió las puertas de la aristocracia a Rasputín. Gracias a ella conoció a Militsa y a Anastasia de Montenegro, apodadas las princesas negras, que se habían casado con sendos primos del zar y fueron la clave para que Rasputín entrara en contacto con la familia real. El zar conoció a Rasputín por primera vez el 1 de noviembre de 1905 en el Palacio Peterhof y dejó constancia del encuentro en su diario personal, donde escribió que su esposa y él habían conocido a un hombre de Dios, Grigori, de la provincia de Tobolska. Un año después, Rasputín le pidió al zar que le diera permiso para llevarle un icono religioso y volvieron a verse. Por aquel entonces, los zares habían tenido 4 hijas y por fin el tan deseado heredero varón al trono, Alexei,
nacido en 1904. Sin embargo, cuando cortaron el cordón umbilical, el ombligo del pequeño sangró durante 2 días. El heredero sufría de hemofilia, una enfermedad que en aquella época otorgaba una esperanza de vida de apenas 14 años. Los zares dejaron su palacio en San Petersburgo y se fueron al Palacio Alexander para mantener en secreto aquella dolencia, ya que podía descartar al zarevich como candidato al trono. En 1907 la zarina le pidió a Rasputín, cuya fama de curandero era grande, que ayudara a su hijo. Como sabemos, la hemofilia es un trastorno hemorrágico. La coagulación de la sangre tarda más en producirse y por eso quienes la padecen sangran durante más tiempo de lo normal. Las heridas abiertas son peligrosas, pero también los golpes, pues en lugar de un pequeño hematoma, les provocan hemorragias internas que pueden lesionar órganos y tejidos internos. Rasputín acudió a la llamada de la zarina Alejandra cuando el pequeño sufrió una nueva hemorragia y rezó junto a él. La hemorragia del zarevich se detuvo y la zarina desde entonces quedó convencida de que la salud de su hijo más preciado dependía de la presencia de Rasputín. Siempre que aparecía Rasputín, el pequeño sentía alivio de su dolencia. ¿Cómo era posible aquel supuesto milagro? Algunas teorías apuntan a que cuando el pequeño se hería o golpeaba, los poderes de sugestión de Rasputín y su serenidad en momentos en los que el estrés dominaba a todo el mundo, hacían que Alexei se calmara y sus vasos sanguíneos se contrajeran, contrarrestando así el efecto de la adrenalina y reduciendo el sangrado. También es sabido que Rasputín rechazaba el uso de fármacos y eso pudo haber jugado un papel fundamental, ya que para mitigar los dolores del zarevich, los médicos le daban ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina, ignorantes por aquel entonces de que la aspirina licúa la sangre y por tanto aumenta el sangrado. Otra teoría es que Rasputín sabía frenar el flujo de sangre presionando en determinados vasos sanguíneos, una técnica secreta que algunos campesinos usaban con el ganado para detener las hemorragias de las vacas. Algunos creen incluso que Rasputín hipnotizaba a Alexei y lo hacía entrar en trance para que dejara de sangrar. En cualquier caso, la zarina tenía claro que la presencia de Rasputín contribuía a la salud del heredero al trono y por ello se convirtió en una figura de gran estatus y poder en la corte. Y eso, por supuesto, despertó numerosas envidias y odios. Comenzaron a surgir rumores acerca de que ejercía una influencia negativa en las decisiones políticas del zar, y la Iglesia Ortodoxa rusa lo acusó de ser un hereje religioso. Sin embargo, por aquella época, las corrientes religiosas alternativas como el espiritismo o la teosofía estaban de moda entre la aristocracia y a los poderosos no les preocupaban ese tipo de acusaciones. Es más, servían para que Rasputín despertara entre ellos mayor curiosidad aún. Y Rasputín no solo tenía el favor de la familia real, muchos nobles poderosos también cayeron bajo el embrujo de su mirada, muy fija y penetrante, con unos ojos azules muy claros que contrastaban con su pelo moreno. Otra de sus particularidades era su forma de hablar, ya que, según parece, nunca formaba frases normales y completas, sino que se comunicaba de manera críptica, como un oráculo. Sabía escuchar con mucha atención a las personas, mostraba una gran empatía, algo poco común entre la nobleza, y los ayudaba a aliviar sus padecimientos espirituales. Así los conquistaba. Los enemigos de Rasputín decían de él que llevaba una vida sexual licenciosa, con acusaciones de todo tipo, desde que había violado a la niñera de los hijos del zar hasta que mantenía una relación amorosa con la zarina. Además, corría el rumor de que requería con mucha frecuencia los servicios de meretrices. Esto último, al parecer, era cierto. Desde 1912 la policía le seguía y registraba todos sus movimientos, y constaba en sus registros que Rasputín llevaba prostitutas a hoteles, a saunas y a su propia casa. Sin embargo, los testimonios de algunas de aquellas mujeres señalan que solo les pedía que se desnudaran, las miraba un rato y luego se tumbaba junto a ellas vestido, como si con aquellos encuentros tratara de poner a prueba su capacidad de resistir la tentación. En aquella época Rusia atravesaba una gran crisis económica y social. Desde que la servidumbre feudal había sido abolida en 1861, los dirigentes no habían sabido evolucionar hacia una economía capitalista eficaz. Se conservaban muchos comportamientos feudales y masas de campesinos sin trabajo invadían las ciudades en busca de unos puestos laborales que o no existían u ofrecían unas condiciones paupérrimas. Las tensiones y el descontento crecían y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 empeoró aún más las cosas.
Rusia, Reino Unido y Francia luchaban contra Alemania y Austria-Hungría. La zarina había nacido en Alemania y los británicos temían que Rasputín, quien estaba en contra de la guerra, influyera en ella para que convenciera a su marido de que firmara la paz con Alemania, lo que habría permitido a los germanos concentrarse en un solo frente y habría perjudicado mucho los intereses del Reino Unido, que habría perdido a uno de sus principales aliados en el conflicto. Así que, según algunos historiadores, los servicios secretos británicos planificaron el asesinato de Rasputín para que lo llevara a cabo un grupo de nobles rusos que lo veían como una amenaza para Rusia por su influencia sobre la zarina. Con apoyo británico o no, que no se sabe, en la madrugada del 30 de diciembre de 1916, el príncipe Félix Yusupov invitó a Rasputín a una supuesta fiesta en su casa de San Petersburgo, el Palacio Moika, donde fue asesinado. ¿Qué pasó exactamente allí? Nadie lo sabe con seguridad, así que la versión más difundida es la que escribió el propio príncipe Yusupov en sus memorias. Según explicó, invitó a Rasputín a su casa poco después de la medianoche y lo condujo al sótano para tomar algo mientras llegaban el resto de invitados. Yusupov le ofreció té y unos pasteles que habían sido elaborados con cianuro. Rasputín se los comió y, para sorpresa de Yusupov, no sufrió ningún efecto. Así que le sirvió un vino de Madeira, que también estaba envenenado. Rasputín se tomó 3 vasos y, adivináis, ¿no? Tampoco le pasó nada. En torno a las 2:30 de la mañana, el dueño de la casa se excusó y subió a la planta principal, donde lo esperaban el resto de conspiradores. Uno de ellos le dio un revólver y Yusupov bajó de nuevo, le recomendó a Rasputín que rezara una oración y le disparó en el pecho. Los conspiradores tomaron el abrigo y el sombrero de Rasputín, uno de ellos se los puso para hacerse pasar por él, y se marcharon todos a casa del asesinado para que los posibles testigos pensaran que había salido de casa de Yusupov con vida. Pero cuando regresaron al Palacio Moika para deshacerse del cadáver y Yusupov bajó al sótano, Rasputín se levantó de un salto y atacó a su anfitrión, que logró escapar de él y huyó escaleras arriba. Rasputín lo persiguió hasta el patio, donde otro de los asesinos, Puriskevich, le disparó 2 veces en el pecho y le golpeó brutalmente en la sien. Luego cubrieron su cuerpo con cadenas y lo arrojaron a las gélidas aguas del río Niva, donde finalmente murió ahogado. 2 meses después, cuando el zar abdicó, un destacamento de soldados se sumó al cadáver y lo quemó para que su tumba no se convirtiera en un punto de reunión para partidarios del antiguo régimen. Como curiosidad, os contaré que la hija de Rasputín, María, emigró a Francia tras el ascenso al poder de los comunistas y más tarde se mudó a los Estados Unidos, donde durante unos años trabajó como domadora de leones en un circo. ¿Y vosotros qué pensáis de la historia de Rasputín? Me gustaría que os lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas.